tengo, me reparto mercado, vamos a hacer un contrato. Pero basado esta fórmula general, pues está prohibido de celebrar acuerdos. En realidad lo que ha hecho la norma es hacerlo mucho más explícito. El avance está acá, a partir del funcionario del sector público. ¿No? Una magia. Ahora bien, si estamos hablando de acuerdos, como dice el decreto legislativo 1017, en el artículo 11 sobre acuerdos entre competidores, impostores, hay que ir a la norma que de alguna manera define o tipifica de qué se trata esto. ¿Correcto? Y si damos una revisión a la norma especial de represión de conductas anticompetitivas, nos vamos a dar cuenta que en el literal J del artículo 11 del decreto legislativo 1034 señala que la licitación colusoria es concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de estas en la licitación de concursos públicos, pero no solamente públicos, también se preocupa del mercado general, además privados u otra forma de contratación que son pública prevista en la legislación pertinente, ley de contrataciones o leyes especiales de contrataciones como en la normativa de Perú, así como subastas públicos y privadas. Esa es la definición. Pero todavía la norma es muy angosta, porque hay una definición general, todavía no nos dice cuáles son las distintas modalidades. Eso se desarrollaba con la jurisprudencia, que lo vamos a hacer en un minuto. Como le decía, ¿por qué el Estado? ¿Por qué se ve perjudicado el Estado con una colusión de explotaciones? Pues porque genera un grave desvío, un grave uso ineficiente del recurso público. La segunda ineficiencia es porque el ciudadano va a perderle confianza al proceso competitivo y al proceso de contratación en sí. Es un tema político, un tema de cómo te ves hacia el ciudadano. Además, las colusiones dentro de un proceso de contratación, por lo general, el ciudadano no solamente lo percibe como que los empresarios se han puesto de acuerdo, sino que también lo perciben que vuestras instituciones lo permiten, o que hay cierta conveniencia con el funcionario público a cargo de la contratación. Entonces, genera muchos efectos negativos. Un tema adicional: ¿cómo se sanciona o cómo se investigan las prácticas colusorias, las licitaciones colusorias? Pues según la norma especial, una licitación colusoria está bajo la clasificación de prohibición absoluta, que hace incluso mucho más fácil su persecución y sanción. ¿Qué quiere decir que es una prohibición absoluta? Que basta que tú generes el acuerdo, llegues al acuerdo, sin que la autoridad de competencia tenga que probar que se ejecutó o el efecto dañino del mercado. O sea, basta que pruebes de que hubo un acuerdo entre los empresarios para no competir, sin que tengas que preocuparte como autoridad de competencia de que se ejecutó o los efectos dañinos. Porque si tuvieras que probar lo otro, pues evidentemente se hace mucho más complicada la persecución y sanción a esta clase de acuerdos. Ahora, ¿cuál es la lógica detrás de esto? ¿Cuál es la lógica? Que por lo general ha sido probado en harta jurisprudencia al respecto y ha sido probado en doctrina, de que por lo general las licitaciones colusorias entre dos competidores, o sea, horizontales, no generan un efecto positivo en el mercado. En el 99,9% de los casos, esta clase de acuerdos siempre genera un efecto negativo. Ergo, ya la legislación señala que no es necesario que pruebes este efecto negativo. Basta con que pruebes el acuerdo en sí. ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Por qué es esto importante que lo sepan? Yo sé que ustedes no son agencia de competencia, pero los primeros actores que tienen indicios de cuándo se celebró una licitación colusoria, como vamos a ver en los casos específicos que voy a tratar, los primeros que se dan cuenta de esto son los propios usuarios, son las propias entidades públicas. Y es por eso que es importante que las entidades como Indecopi generen esta clase de talleres para que enseñen a los distintos funcionarios públicos a cómo detectar indicios de que puede haber una colusión en una contratación. Por lo general, Indecopi, les digo porque yo he trabajado en JAOS, he trabajado en la Comisión Libre de Competencia, he hecho informes sobre ciertas denuncias por afectación libre de competencia que ahorita les voy a explicar, pero por lo general
los funcionarios no saben identificar. El INDECOPI no tiene la capacidad operativa necesaria para estar en cada una de las operaciones, de las contrataciones que celebran las entidades públicas, sobre todo municipalidades, que, digamos, contratan, por ejemplo, obras con contratistas para, digamos, pistas, veredas, etc. Yo estoy seguro que si se hiciera esta clase de talleres y si se hiciera un sondeo de cómo va la competencia de mercado, en muchos casos en provincia, como no hay este nivel de fiscalización, habría muchas sorpresas. Sobre todo lo más perjudicial son las que lo veo. A veces las licitaciones grandes hay un poco más de competencia porque saben que INDECOPI va a estar detrás de ellos. Pero las más pequeñas, que son las licitaciones dormidas, que no son nada chicos, lo que me he visto, las adjudicaciones directas de menor cuantía son las segundas en mayor monto. Según el PAI que les he mostrado, según el gráfico, y ahora que lo revisen pues se han dado cuenta. Entonces, en estas más pequeñas, que son más difíciles de fiscalizar, probablemente si hiciéramos un estudio concienzudo, un estudio detallado y con el apoyo del técnico, tendríamos muchas sorpresas. ¿Correcto? Entonces es por eso que yo les digo la clase de previsión 10, la previsión absoluta. Porque ustedes como funcionarios basta con que encuentren indicios de que ha habido un acuerdo sin necesidad que ustedes encuentren indicios de que se ha ejecutado. Basta con eso, lo denuncian en INDECOPI o le piden el apoyo en INDECOPI. Con eso ya estaríamos haciendo un gran beneficio al país. Porque los agentes económicos, sobre todo los que están acostumbrados a corrupciones, basta con que sepan que INDECOPI va a entrar a investigar y ya le generas el pánico. Se abstienen. Vamos a ver ahorita dos casos bien emblemáticos que se han dado cuenta la corrupción burda que hubo en el sector de hidrocarburos y la corrupción burda que hubo en un agente muy importante del Estado en materia de contrataciones, que es de salud, probablemente uno de los que más contrata. Ahorita lo vamos a enseñar ese caso particular. ¿Hay algún representante de salud? ¿Hay alguien de salud aquí? ¿No? ¿Hay alguien del MINSA? MINSA. Tú debes conocer este caso, de pronto me vas a seguir, digamos, el discurso, vas a seguir, digamos, la investigación. ¿Sí? Una más. Entonces, como le decía, la norma solamente define qué es una licitación colusoria, pero la jurisprudencia ha desarrollado cuáles son las modalidades en que se presenta esta licitación colusoria. La primera de ellas es la oferta encubierta. ¿Qué quiere decir? Cuando dos postores se presentan con ciertos visos de independencia y competencia, pero lo que realmente esconden es que ya se han puesto de acuerdo para que uno gane. Como ven, está diseñada para dar apariencia de competencia. Ejemplo, cuando un competidor presenta una oferta más alta que el ganador acordado, o condiciones técnicas que de plano sabe que serán rechazadas. Oye, lo que estoy haciendo es generando en evidencia, o sea, de manera, digamos, preliminar, ¿no? De manera, digamos, solamente para pantalla, de que estoy generando competencia, pero en verdad no. Yo mismo sé que voy a presentar una propuesta que me hace descalificar y que va a hacer que gane el postor con el que me he puesto de acuerdo. Eso se llama oferta encubierta. Luego existe también la supresión de oferta, que con la modificación normativa se ha especificado de manera explícita, que es, como bien dice ahí, cuando uno o más competidores se acuerdan abstenerse de presentar ofertas o retiran la ya presentada. Eso también genera una ineficiencia al Estado. Sí, claro que sí, porque el Estado piensa de buena fe, o los funcionarios públicos piensan de buena fe que tienen una alternativa determinada de ofertantes, de proveedores, y al final se dan cuenta que, bueno, me han dejado con uno solo, no me queda más remedio que contratarlo por asegurar la realización de mis funciones, sobre todo cuando estamos hablando de productos y servicios que son sumamente críticos, sumamente importantes. Yo no estoy hablando de las hojas de papel, estoy hablando probablemente de medicamentos, ¿no? O otra clase de productos que están relacionados con la vida de las personas, ¿no? La rotación de ofertas es otra modalidad de una
práctica colusión entre proveedores. ¿Qué quiere decir? Que se ponen de acuerdo para que esta vez ganas tú, la próxima vez gano yo, otra vez gano yo, y otra vez tú, y otra vez yo. Yo les invito a hacer una cosa. Contáctense con su funcionario, su jefe de abastecimiento, y solamente piden un reporte muy bien determinado de cuáles han sido los ganadores en los últimos años, ¿no? Tráiganse un periodo de análisis de la fecha casi 5 años atrás y vean quiénes han sido los ganadores, y eso ya les dará un indicio de pronto cómo puede haber habido rotación de oferta. Claro, eso es si ustedes quieren abrir la caja de Pandora. Si ustedes saben de que hay una conveniencia, van a tener problemas con alguien muy alto, ¿cierto? El doctor me dice sí, probablemente sí, claro. Pero si tú quieres hacer si tú quieres ganar un bien, un beneficio, digamos, a todo el sector público, al Estado, a la función pública en sí, estas cosas deberían ser denunciadas. Definitivamente. Y finalmente se encuentra el reparto del mercado, que tampoco no es una modalidad extraña. Mediante el reparto del mercado lo que hacen los opostores es: oye, chochera, no te presentes a esta licitación, porque yo me voy a repartir del sur, desde Lima al sur es mi mercado, desde Lima al norte es tu mercado. Tú presentas ya y yo presento. O por último, oye, no te presentes a los procesos de selección del gobierno regional, solamente a los procesos de selección del gobierno municipal. Entonces se reparten clientes, ¿no? Hay una serie de modalidades por las cuales se pueden repartir clientes, ¿sí? Estas son las 4 principales modalidades de colusiones o licitaciones colusorias entre proveedores. ¿Ok? Una más, por favor. Para que también tengan en cuenta, ¿cuándo es más probable? ¿Cuáles son las condiciones de mercado en las cuales es más probable o facilita la celebración de acuerdos colusorios entre competidores? Ahí lo tienen. Primero, un mercado en el cual hay poco número de proveedores. Quieren hacer un proceso de selección para contratar el parchado en la pista, y de pronto te das cuenta que en tu circunscripción de provincia departamental solamente hay 2 o 3 empresas que se dedican a eso. Cuando hay 2 o 3 empresas estamos hablando de un oligopolio. Es altamente probable, no digo que sea contundente, pero lo que les digo es que de pronto deberían fijarse al detalle cómo presentan las ofertas, porque probablemente o posiblemente, mejor dicho, posiblemente puedan estar incentivados a celebrar un acuerdo colusorio debido a que son 3 nomás a los que se van a poder poner de acuerdo. O sea, los costos de ponerse de acuerdo es bajo, no son muchos, son pocos. Además, un mercado en el cual hay baja barrera de ingreso en el mercado también es un candidato fijo o un candidato muy probable de que haya un acuerdo colusorio. ¿A qué me quiero referir a esto? Por ejemplo, cuando hay requisitos legales muy altos para que puedan ingresar más competidores. Eso hace de que las barreras de entrada sean altas y no tengan más oferta que pueda, digamos, hacer frente a la que ya se establecida. Tercera condición, estabilidad de las condiciones de la oferta y la demanda. Los flujos de demanda son constantes los flujos de demanda constantes incrementan el riesgo de colusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si siempre tú contratas todos los años, 4 veces al año, la contratación de la misma cantidad de algún producto o servicio, evidentemente, como eso es lo que le está diciendo al proveedor, oye, le está dando predictibilidad. Entonces, un año antes yo me voy a reunir y me voy a poner de acuerdo, y siempre esta entidad saca lo mismo, con el mismo monto, ¿no? Y está pidiendo el mismo bien. Entonces, le genera predictibilidad, es mucho más fácil que me ponga de acuerdo. Ahí está, pero existencia de asociación de empresarios. En una circunscripción territorial que no tiene una asociación de empresarios, es muy frecuente, es muy riesgoso de que exista un acuerdo colusorio. Y no solamente en cuestiones de contrataciones. Ya Indecopy ha sancionado anteriormente, por ejemplo, a Asociación de Choferes Perú, que volteó una asociación, se pusieron de acuerdo para
pasajes interurbanos. O si no, ha sancionado a las aseguradoras por fijar el precio de los seguros vehiculares. Y en proceso de investigación que ha habido, precisamente porque uno de los factores por las condiciones era que existía una asociación, ¿no? Se dice que las FP en algún momento también concertaron. ¿Por qué? Porque es un mercado reducido, hay una suerte de barrera legal, porque no cualquiera puede ser FP. Tienen un mercado cautivo, porque tenemos que estar obligados a cotizar en un FP o en el sistema público. Yo creo que muy poco sería en el sistema público, ¿no? Y además, las FPs tienen una asociación que les hace mucho más fácil conocer. No digo que hayan cometido infracción, lo que digo es que en algún momento Indecopi las investigó por todas estas condiciones. Entonces yo les invito a que ustedes en sus respectivas circunscripciones investiguen, pues, quiénes son sus postores, quiénes son sus, digamos, proveedores que de pronto están reunidos en una asociación, ¿no? Como dije, los procesos de selección recurrentes o frecuentes también facilita, ¿no? Facilita la asignación y la sanción de los traidores del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Oye, cuando yo sé que es recurrente, me es fácil asignar. Como yo sé que esta entidad va a lanzar 4 procesos, este ganas tú, el otro gano yo, el otro gano yo, el otro gano yo. Y como necesitas un mecanismo de monitoreo para sancionar a los que han incumplido el acuerdo, has incumplido, te toca ganar y no ganas. Va a ganar otro. Y lo sancionas de manera. Es una manera de sancionarlo, porque obviamente, como es un acuerdo ilícito, no puedes ir al Poder Judicial para decirle, oye, incumplió el acuerdo. Porque inmediatamente es evidencia de que han infringido la norma, y de hecho, como vamos a ver más adelante, es causal de inhabilitación para contratar con el Estado, el principal cliente de las empresas. Cuando los productos o servicios son homogéneos, también hay una alta probabilidad de colusión. Es decir, cuando son muy similares. Cuando no te haces distintivo por una condición de tu producto que le dé mayor valor agregado, cuando no existe esta condición de que de tal manera sea difícil la colusión, más bien los productos sean homogéneos. Oye, yo proveo a la municipalidad de arroz, por decir, de arroz, y mi arroz es X, mi arroz es Y, mi arroz es Z, pero es el mismo arroz finalmente, ¿cierto? Es muy fácil que cuando son productos homogéneos las empresas se pongan más fácil de acuerdo, ¿no? Una más. La entidad competente, que es una medida bastante importante. El rol que tienen los funcionarios de cada una de las entidades públicas que contratan con proveedores es muy importante a efectos de identificar indicios de la comisión de una conducta colusoria. Pero finalmente, quien analiza estos temas es Indecopi. La Comisión de Defensa de Libre Competencia, y en segunda instancia la Sala de Defensa de la Competencia, recibe la denuncia que a su vez recibe el Tribunal de Contrataciones, las investiga, y si llega a la conclusión de que ha habido una práctica colusoria en un proceso de contratación, sanciona con una multa, ¿correcto? Pero Indecopi no es competente para inhabilitar a la empresa. Por eso, una vez que la resolución de Indecopi queda firme, traslada esa resolución al organismo de supervisión de las contrataciones para que proceda a inscribir al infractor en el registro de habilitados. Y hasta ese punto, el OCE nada tiene que ver con la investigación de licitaciones colusorias o de acuerdos entre proveedores. Por eso, si ustedes quieren hacer mucho más ágil alguna denuncia que tengan, no es necesario que vayan hacia el OCE, pueden ir directamente a Indecopi y denunciar el hecho. ¿Correcto? Nada más. Esto vamos a pasar rápidamente. ¿Cómo evitar las licitaciones colusorias? Ok, dijimos que existen, y dijimos de que hay un incentivo de ponerse de acuerdo con tu proveedor, o con el proveedor, con mi otro proveedor, porque estamos hablando de un mercado grande. Hemos hablado de las modalidades, pero también tenemos que hablar de cuáles son algunas de las estrategias que pueden tomar cada uno de las entidades públicas que contratan para efectos de menguar o paliar
algún acuerdo colusorio, o por último, prevenirlo, que es más importante. ¿Correcto? El primero es que tú tienes que situarte. Las entidades tienen que situarse. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué mercado me muevo? ¿No? Y para eso, ¿no? Tienes que informarte antes de diseñar el proceso de selección. Y para eso tienes algunos tips. Por ejemplo, determinar el mercado en el cual se va a comprar y si tiene características que faciliten la convolución, es decir, lo anterior. Ver cuántos postores hay, si hay una asociación, ¿no? Y todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces tengo que ver si es que el mercado facilita la convolución, primero, ¿no? Para estar atento a cómo se comportan los proveedores. Segundo, tengo que recolectar información sobre precios, sobre condiciones, ¿no? Sobre los costos, ¿no? Para eso tiene un área de abastecimiento. Tengo que recolectar información. Y no solamente información propia, o sea, no solamente tengo que ver cómo se comporta el cliente conmigo, sino de pronto ser un poco más proactivo y ver cómo contrató con otros, tanto públicos, pero sobre todo con privados. Porque a veces los proveedores, como saben que existen huecos en las normas de contratación y procesos de selección que hacen mucho más fácil la colusión, ustedes se van a dar cuenta que venden a determinado precio del Estado, pero con sus proveedores privados, pero con sus demandantes privados se comportan totalmente distinto. Porque los proveedores privados, los demandantes privados son mucho más dinámicos al momento de tomar la decisión. No toman un proceso, la toman así. Y tienen que ser mucho más eficientes, mucho más atractivos para el privado. ¿No? Recolectar información sobre posibles cambios de precios. Información de precios de mercado vecinos. Oye, si yo ya estoy contratando aquí en Arequipa, no estaría de más que investigue cómo ha contratado mi amigo de Tacna. No estaría de más que investigue cómo contrató a mi amigo en Moquegua, cómo contrató a mi amigo en Lima. No estaría de más, porque así sabes cómo se ha comportado el mercado. Pregunta, ¿lo hace? Esa es una buena práctica. Y de hecho, para esto sirve esta clase de eventos. Porque yo supongo que ya están aprovechando el hecho que ustedes pueden generar cadenas de contacto. Es importante. Porque precisamente te ayuda para eso. ¿No? Coordinar con otras entidades públicas que recientemente hayan adquirido el producto. Y finalmente, si utilizan consultores externos para determinar precios y costos, o sea, si que no lo hace su oficina de abastecimiento, les sugiero que en la contratación de este consultor externo le consignen una cláusula de confidencialidad. ¿Correcto? Una más. Tienen que diseñar, o se sugiere que diseñen un proceso de selección que procure la mayor participación de competidores efectivos. Porque ahorita más adelante vamos a ver cómo hay competidores en pantalla, como de competidores ficticios, que en verdad no son competidores, pero vamos a ver. Primero, tienes que evitar restricciones innecesarias que reduzcan el número de postores calificados. Ahí he puesto un ejemplo. Oye, no poner o no fijar especificaciones técnicas que creen obstáculos a la participación, tales como controles de tamaño, composición, naturaleza de la firma postal, etc. O sea, evitar innecesarios obstáculos que estén considerados en la base de concurso. Porque mientras más obstáculos pongas, menos alternativas podremos tener. Evitar fijar elevadas garantías monetarias para ser postor. Ayer hablaba Mario Linares de que la actual norma ha eliminado una de las garantías que era, no la de fe de cumplimiento, sino era la de seriedad de propuesta, ¿no se llamaba? ¿Se acuerdan? La seriedad de oferta, ¿cierto? Claro, mientras más garantías vayas incorporando, probablemente vas a tener menos las ofertas de pequeñas y microempresas o medianas empresas, que finalmente son las empresas que van a poder disciplinar a las grandes, ¿cierto? Y van a poder ustedes tener un mayor abanico de oferta y va a ser mucho más eficiente la asignación de tu recurso y tu contratación, ¿no? Reducir en la medida de lo posible la prohibición de postores extranjeros. Esto ya creo que en el país está totalmente vetado, incluso constitucionalmente, ¿no? Pero de alguna manera he considerado estas son recomendaciones que han sido trabajadas por la OECD, que no es nada menos y nada más que el club de los principales países por mercado, por eficiencia en el mundo, ¿no? Los países del primer mundo, y muchas de las cuales nosotros hemos recogido, ¿no? Calificar a los postores durante el proceso de selección, no hacer precalificaciones. Por lo menos se recomienda lo OECD. ¿Por qué señalan
que recomienda no hacer precalificaciones? Porque una vez que haces precalificaciones, ya los postores saben el número reducido de precalificados. Y si las condiciones se dan, podrían verse incentivados a este número reducido, concertar entre ellos. Entonces mejor hacer la calificación dentro del proceso de elección, cuando todavía los postores no saben pues, quiénes son los aptos, por decirlo de alguna manera. ¿No? Reducir los costos de preparación de las ofertas y estructurar procesos diferentes, sobre diferentes lotes. Esto de acá, este punto quiero que lo tengan bien en cuenta porque cuando veamos el caso concreto de esa gran colusión en el sector salud que les voy a explicar, que les voy a exponer, precisamente uno de los factores que rompió el cártel entre estos postores, que rompió el acuerdo colusorio, fue manejar distintos procesos de contratación, es decir, comenzaron a fijar el proceso de elección por lotes, lotes más ampliados. Ahorita van a ver a qué me refiero, ¿no? Cuando tienen lotes muy grandes y muy homogéneos, es mucho más fácil que los postores se puedan poner de acuerdo. Van a ver ahora un caso concreto cómo esto aterriza, ¿correcto? Uno más. Tienes que definir claramente los requerimientos y evitar la predictibilidad, como le dije. Si es que existe predictibilidad entre lo que tú vas a contratar en un futuro, en el corto plazo, existe mucho más facilidad para que los proveedores, sabiendo estas condiciones, puedan acelerar acuerdos colusorios que asignen los distintos ganadores del proceso, ¿no? Por ejemplo, hacer los requerimientos tan claros como sea posible. Eso, de vuelta a crear, esta es la norma. Especificar el desempeño del objetivo esperado, es decir, esto es importante, ¿verdad? La OECD recomienda que en tu base no señales qué producto quieres. Lo que recomienda la OECD es que señales qué objetivo esperas cubrir. Para que tú, a partir de eso, reciba la propuesta diciendo por proveedores de distintos productos que puedan, de alguna manera, cubrir esa necesidad. ¿Me dejo entender? Porque si tú señalas cuál es el producto que tú quieres o esperas contratar, por el contrario, lo que podría estar haciendo es reduciendo tu nivel de oferta. Y de pronto, de manera inconsciente, estar rechazando productos sustitutos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y una vez más, definir especificaciones permitiendo productos sustitutos, evitar la predictibilidad de los contratos, considerar contratos agregados o desagregados para evitar el tamaño y el tiempo de las ofertas. Esto va un poco de la mano con el anterior, no voy, maneja el otro. Un año contrato así, agrega, otro año desagrega, para que sea menos predecible. ¿Correcto? ¿Cómo va? Diseñar procesos de selección que eviten la comunicación entre competidores. Esto es importantísimo. Mientras más fácil tengan la posibilidad de comunicarse, más fácil va a ser para ellos coludirse. ¿No? Evitar reuniones previas con potenciales proveedores es importantísimo. Si tú tienes reuniones previas con potenciales proveedores, ya le estás diciendo, oye, voy a contratar. Y él está diciendo de alguna manera, oye, pues probablemente seas tú, ¿no? A quienes voy a tener como proveedores. Entonces, inmediatamente se dan cuenta y dicen, oye, ¿cómo vas a cotizar? Definir cuidadosamente qué información es abierta a los proveedores al momento que la oferta pública sea lanzada. Importante. Considerar si otro método de calificación distinto a la oferta por precio puede producir mejores resultados. Esto ya está en la norma, ¿no? Ya tú tienes que establecer distintas condiciones de competencia, no solamente el precio, también las condiciones técnicas, ¿no? No utilizar consultores industriales, importantísimo. O sea, no tratar en la medida posible con consultores que estén relacionados con la industria. ¿Por qué? Porque evidentemente si están relacionados con la industria pueden tener determinada empatía con los probables postores. No limitar innecesariamente el número de ofertas en el proceso de selección y ser cauteloso con las ofertas consorciadas. Y esta aquí me quiero detener un poco. Si bien es cierto, la norma permite los consorcios y en un determinado caso exige el consorcio, hay que tener mucho cuidado con los consorcios. Porque los consorcios pueden ser una manera encubierta de una colusión, de un acuerdo para reducir competencia. Sobre todo, tienes que tener mucho cuidado con los consorcios de empresas con antecedentes colusorios. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hacen las empresas es sacar la vuelta de ley. Ajá,
como yo ya me coludí y me investigaron y sancionaron por esto, como no puedo salir de acuerdo por bajo la mesa, me consorcio. Porque la norma me lo permite, ¿cierto? Ustedes tienen que checar muy bien si es que en verdad eso tiene naturaleza de consorcio. ¿Correcto? Uno más. Y finalmente, y es muy importante,